Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Bacredomati. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. Desde el 13 de octubre de 2018, en que salió de Honduras la primera caravana migrante, un total de 77.834 ciudadanos han retornado al país desde el 23 de agosto anterior. Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, estas cifras muestran un aumento en el número de retornados equivalente a un 64.6% en relación al mismo lapso de 2018. Los deportados regresan vía aérea, terrestre y marítima, en su mayor parte derivados de México, nación que alineó su política migratoria a las presiones del gobierno de Estados Unidos, que amenazó con imponer 5% de arancel a los productos importados desde el país azteca y que concentran 47.478 hondureños deportados este año. Desde el 4 de junio anterior, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la intensa presión del presidente estadounidense Donald Trump, bloqueó el paso a decenas de miles de migrantes indocumentados que a diario buscan llegar al norte del continente. Para aumentar las dificultades, México desplazó a miles de soldados de la recién creada Guardia Nacional, con la que busca detener la inmigración irregular de Guatemala, Honduras y El Salvador, foco de origen de la mayor parte del éxodo. Las medidas antimigrantes incluyen cierre de fronteras, extensión del muro limítrofe, incremento de agentes fronterizos, vigilancia electrónica, separación de familias y aumento del tiempo de arresto, entre otras medidas, además de suspensión de trámites de asilo y visas humanitarias. Sin embargo, pese a peligros y medidas disuasivas, el éxodo de centroamericanos como de otras nacionalidades no para. El caso más reciente es el de una madre migrante hondureña y su pequeño hijo de 2 años que murieron ahogados en su intento de cruzar el río Bravo desde México hacia Estados Unidos. Tan solo la República Mexicana reportó en agosto un alza del 300% de detenciones en la frontera sur, mientras en Tapachula se acumula la tensión por el número de migrantes que clama por una visa humanitaria. Junio significó el mes en que más retornados llegaron al país, con 14.480 hondureños a causa del rechazo en los países de tránsito y de destino por el fenómeno de las caravanas. El éxodo centroamericano desató actitudes que evidencian xenofobia, racismo y rechazo al pobre, además de secuestro, extorsión, exterminio y accidentes a los que se exponen, situación ante la cual la vicecanciller Nelly Jerez destacó medidas de concienciación de riesgos de abandonar el país de forma irregular. Se reforzarán las acciones del gobierno para reducir los índices de migración irregular mediante la generación de empleo y oportunidades, poniendo especial atención a los municipios con mayor migración. Entre estas acciones existe un programa acordado con el gobierno de Estados Unidos para que hondureños opten a más de 16,000 visas de trabajo, destacó la funcionaria. Un informe de la Universidad Syracuse revela que en julio un total de 11.804 migrantes de varias nacionalidades fueron enviados de regreso a México y cerca del 73% de los que solicitan asilo prefieren regresar, dada la falta de apoyo para su resolución de espera de audiencias. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomati. Ahora, para pagar solo necesitas tu celular, nada más. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Hoy es 18 de septiembre, está por irse el 9º mes. Si usted va a salir en algún momento, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico del país, 90.3 en Choluteca y 90.5 en la zona central del país. Nos puede escuchar a través de Radio Visión Honduras, la señal de Canal 11 y la entrevista. Bien, como decía Arteaga, vamos a hablar de migración. Hay tantas cosas, tantas dudas. Ya voy a pasar una nota. La gente sigue insistiendo, hoy tengo 2 especialistas que les voy a preguntar, en irse a los Estados Unidos. Muchos hondureños han encontrado la muerte en esa decisión que toman de viajar hacia los Estados Unidos al famoso sueño americano. La gran parte de estas personas no hablan inglés, sus profesiones no son altamente competitivas, pero la necesidad o la
o el temor que tienen, de repente gente que los amenazan mareros, deciden irse. Irse es un riesgo. Yo tengo un muchacho que trabaja conmigo que me contó que él se montó en la bestia y cómo se amarraban ahí en la noche para no caerse, cómo la gente tira, cómo la gente también se tira y le cortan las piernas, este tren, tantas cosas. Y vamos a hablar, ayer la embajadora nuestra, María Dolores Agüero, en Washington, fue recibida por Donald Trump. Donald Trump recibió, también le voy a preguntar qué es ese mensaje. Ojalá que María Dolores Agüero también agarre valor y sobre lo que Trump haga en Estados Unidos opine, como aquí, por cualquier cosa, los de la embajada están poniendo un tweet. Yo no recuerdo en la historia que un embajador de Honduras en Washington ponga ningún Twitter sobre nada, así esté el peor desastre político y económico de los Estados Unidos o de seguridad. Que en Estados Unidos también matan a diestra y siniestra, pero nunca he visto que un embajador de Honduras ponga un Twitter para opinar sobre los Estados Unidos. Aquí los gringos son buenísimos para que pase algo en Registro Nacional de las Personas, Twitter. Tribunal, Twitter. Violencia, Twitter. Próximas elecciones, Twitter. Así nos manejamos aquí en Honduras. Bien, ojalá que más adelante esto cambie. Ismania Platero, bienvenida Ismania. Es un gusto que esté acá. Mucho gusto y buenos días. El sociólogo don Rolando Sierra. Don Rolando, mucho gusto. Gracias por estar acá. Gracias. Si tenés esas portadas que te pedí también, les voy a preguntar también a ellos sobre eso del tercer país seguro. Que Ismania me decía, por cierto, Honduras dijo que ya no, pero que los Estados Unidos pueden seguir creyendo que sí. Eso es un problema. Me avisas cuando tengas la portada. ¿Cómo está lista? Ponémela porque quiero que ellos vean y los televidentes. Deportados suben con chachas. Mira a ver si puedo ver el texto. Ahí el hondureño muestra cómo comenzó esta semana a mandar indocumentados hondureños bajo esta modalidad. Los catrachos arrechos por el trato. Y si usted ve el que está detrás de camisa roja, muestra las chachas para que la gente vea cómo los están deportando a los hondureños. En junio, 14.480 hondureños fueron deportados. Ahí está, miren, así los están tratando, enchachados, los están mandando de regreso a los hondureños, como que si todos fueran delincuentes. También muchos no son angelitos los que van a los Estados Unidos, pero una gran cantidad de compatriotas van en busca de hacer una mejor vida a sus familias. Se hace herramienta para burlar a la migra. Bien, hay otra, poneme la prensa. No, poné la otra, Eddie. Dale. Estoy buscando diario en la prensa que también habla ahí de migración. Debe estar arriba. Ahí está también lo de la canciller, más adelante lo vamos a abordar. Honduras no está negociando ser un tercer país seguro, ha dicho el canciller. Vamos a hablar de eso también. Presionan a Honduras para que sea tercer país seguro. Trump amenaza con grabar las remesas. Estados Unidos le dijo a Honduras que debe firmar el acuerdo, ya sea por las buenas o por las malas, según la fuente diplomática. Estados Unidos también advierte que puede imponer un arancel a la maquila. Ayer llegó la delegación para seguir las negociaciones. Bien, me habló alguien que en los próximos días será el canciller de la República. La vicecanciller Nelly Jerez había confirmado que iba a poder venir, pero al parecer le surgió alguna urgencia a Nelly y no pudo venir para que nos explique esto que está destacando la prensa. Bien, ¿cómo evoluciona el fenómeno migratorio en este momento? ¿Cuál es la situación en su óptica, con sus conocimientos? ¿Cómo estamos? Bueno, es difícil, la situación va empeorando cada día, no solo para Honduras, sino para el territorio mexicano. El hecho de que se ha declarado a Honduras, y así lo ha ratificado los funcionarios de los Estados Unidos,
que eso es lo que es ley ahorita en materia de migración. En ese contexto, la situación de los migrantes se ha puesto realmente difícil, casi imposible de poder cruzar a los Estados Unidos. Una de las consecuencias más graves del tercero seguro, que no ha sido también en base al ranking mundial para escoger un tercero seguro. Pero antes que me explique un tercero seguro y cómo se basa el ranking mundial, yo no explico cómo Estados Unidos, no me explico, y que ustedes dos me saquen de la ignorancia, y Honduras como va a ser un tercer país seguro. Sí. Sí, de Honduras se va la gente. Si aquí hay más de 100 personas muertas por accidentes viales todos los meses, si aquí se está muriendo la gente del dengue, si aquí se ha considerado uno de los países más peligrosos, ha mejorado un poco, sí, pero en la realidad de nosotros, que la gente está bien pobre. Ayer las autoridades del Banco Central también aceptaron que la devaluación de la moneda ha sido fuerte últimamente. Entonces, no me explico cómo pueden dedicarnos a un tercer país seguro. Bueno, el tercero seguro debe cumplir requisitos: la estabilidad económica, la seguridad jurídica y el combate a la impunidad y la corrupción, que debe ser como la bandera de cada país, en donde cualquier ciudadano, no solo nativo, sino que el extranjero que pase por ese país, tiene que aplicar a estas políticas de seguridad. Es de manera discreta, porque no se ha publicado aquí en Honduras, pero sí las autoridades hondureñas, la Secretaría de Seguridad, entre otras, han estado vendiendo una falsa seguridad a nivel mundial, un país de estabilidad, un país en donde hay una lucha contra la impunidad y la corrupción, y donde estamos bien claros que se han destapado 8 redes, pero de esas redes de corrupción ninguna ha sido puesta ahorita o alguien ante los tribunales. Y hay algo que está afectando muy grande, porque los Estados Unidos lo han dado como un hecho de que Honduras tiene esa estabilidad y ese ambiente para poder recibir y retener también a los migrantes que vengan de las Bahamas, que está saliendo una caravana para esos países. También los migrantes que son de Cuba, de Haití, tendrían que quedarse en nuestro país y ser atendidos, alojados, de igual manera como lo está haciendo México. Repítame, ¿lo de dónde? Bahamas, Cuba, Haití, Asia, que son los países que en su mayoría emigran para este. Había mencionado Nicaragua, ¿no? Nicaragua también. Está Nicaragua y Venezuela. Pero en su mayoría son los negros, la población negra la que está buscando viajar a los Estados Unidos. La Nicaragua y Venezuela buscan los países que sí están en el ranking mundial, que son Uruguay, Argentina, Chile, que esos están dentro de los estándares de estabilidad económica y paz mundial. ¿Qué pasa cuando se dijo esto? El caos que se ocasionó a nivel de la frontera sur fue grande, porque este año empezó a funcionar en la frontera el protocolo, el mecanismo de protección de migrantes, que se llama Protocolo de Protección para los Migrantes, que es los juzgados móviles de los Estados Unidos ubicados en la frontera sur. Estos juzgados móviles realizan en ese punto las audiencias, en particular la de miedo creíble. Miedo creíble es la certeza de que aquella persona está saliendo de su territorio porque es imposible poder estar en este país, y que a la vez necesita la ayuda y la atención internacional de otro. Entonces, ¿qué ocurre con nombrar a Honduras como un tercero seguro? Estas audiencias llevaron al extremo de que Estados Unidos dijo en la última corte y las respuestas dadas por diferentes cortes de los Estados Unidos, que quedaba completamente anulado la petición de asilo político para los centroamericanos en particular. Tal es el caso que también el ICE en las últimas declaraciones ha dicho que el 90% de personas que han sido detenidas en las redadas son criminales. Y por eso es que estamos viendo esas imágenes
que eso también ya lo había dicho el presidente Donald Trump en su política tolerancia cero, en la nueva reforma migratoria, que todo el que ingresara a los Estados Unidos iba a ser señalado como un criminal, porque así lo decía la ley. Otra consecuencia del haber sido mencionado el tercero seguro es la anulación de las visas humanitarias para tratamientos médicos en los Estados Unidos. El Real ID, que es la licencia de conducir, ya tiene una fecha tope para los migrantes que no hayan hecho su trámite legal de asilo político o de refugio. La nueva reforma también para el Green Card, que no va a incluir a migrantes que estén en situación irregular en los Estados Unidos. Sí. Licenciado Rolando Sierra, antes don Ricardo Romero, que tiene una de las encuestadoras más prestigiosas del país y a nivel internacional, Lebot, me escribe, antes de las caravanas migraban 500 hondureños diariamente, ahora es más. Su visión de esto. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que analizar en el país lo que está pasando con este fenómeno migratorio y frente a qué fenómeno estamos realmente viendo, observando en el país. Desde las ciencias sociales hay tres conceptos que están ligados entre sí, pero que no necesariamente son el mismo. Uno es el concepto de migración. La migración se entiende especialmente cuando una persona decide personalmente migrar de un lugar a otro, pero es una decisión propia. Un segundo concepto es el desplazamiento, que el desplazamiento tiene que ver especialmente cuando la persona se va un grupo de personas se va de un lugar a otro, pero no porque quiere, sino porque hay causas que lo obligan a migrar. Y el otro fenómeno es la movilidad humana, es decir, la gente está en continuo movimiento, ya sea por comercio, ya sea por estudio, ya sea por turismo. Y cuando analizamos en el caso de Honduras las causas de la migración y los factores que impulsan, digamos, esta migración, nos lleva entonces a preguntarnos frente a qué fenómeno estamos, al fenómeno migratorio o a una migración forzada o una migración o un fenómeno más bien de desplazamiento. Si vemos, de acuerdo a la información y a los datos, Honduras, de los 18 departamentos, la gente migra más. Hay 4 departamentos expulsores, que son el caso de Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Olancho, los que estadísticamente muestran mayor expulsión. Luego hay otro conjunto de departamentos que ha aumentado, digamos, de acuerdo a los datos, la migración. Entonces, en estos 4 departamentos vemos que 2 departamentos, fundamentalmente Cortés y Francisco Morazán, son con población urbana. El caso de Lloro es 50 y 50%, y el caso de Olancho más migración rural. Entonces, hemos estado frente a un fenómeno que la gente migra más de las ciudades. En el último censo se puede ver que ha habido un aumento de la migración de los departamentos del occidente, del centro y del sur. Pero entonces, si analizamos y decimos que la mayor emigración de hondureños es de los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, estos departamentos no son los más pobres del país, son los departamentos que tienen más bien los municipios con mejores condiciones de vida, exceptuando, digamos ya, si el caso de Lloro, que sí hay altos niveles de pobreza, y el caso también de Olancho. Pero si cruzamos esto con estos departamentos, no solo con la línea de pobreza, sino también con los datos de violencia y las tasas de homicidio, vemos que fundamentalmente Francisco Morazán y Cortés son los departamentos que tienen más altos niveles de violencia y más altas tasas de homicidio. Como igual es también Lloro e igual también es Olancho. Entonces, desde esta perspectiva, pareciera que es más la violencia, digamos, la causa, el factor principal de la migración. Y esto también, como en un estudio que hizo el 2016
el BID sobre por qué migraban, las causas, los factores de migración de los hogares más pobres de Honduras, se podía ver, de acuerdo a los resultados de este estudio, que especialmente de los hogares urbanos, la causa principal es la violencia. En cambio, en los otros departamentos es más la falta de oportunidades, la pobreza, y hoy día también todo este fenómeno de la migración, o de migración forzada o desplazamiento, se ve también condicionado por el tema del cambio climático, especialmente en aquellos municipios y departamentos que están en el denominado corredor seco. De tal manera que, es decir, Honduras, el fenómeno, la gente pareciera que sale más condicionada, digamos, que por decisiones personales, que de lo que sería sociológicamente la migración, una opción, digamos. ¿Condicionada cómo? Condicionada porque hay factores que la obligan a salir. La migración sociológicamente es cuando yo decido personalmente irme de un lugar a otro. Y el desplazamiento o la migración forzada es cuando yo no quiero salir y hay causas, hay factores, ya sea la violencia, ya sea la falta de oportunidades, ya sea impacto del cambio climático. Aunque también hoy día otro fenómeno, otra causa tiene que ver también ya con las redes. Es movilidad, migración y desplazamiento. Sí. Entonces, pareciera, de acuerdo a los datos, que estamos más bien frente a un fenómeno de migración forzada o desplazamiento. Es decir, que la gente sale especialmente por condiciones de inseguridad, de violencia, y tal como se presenta también en todos los relatos. De hecho, cuando se hacen las encuestas, por lo general la gente dice que sale por condiciones socioeconómicas, pero cuando se le pregunta a ella por qué salió, a qué se dedicaba en el país, no, tenía un negocio, pero sí, me iba más o menos bien, pero no era suficiente, pero ¿por qué lo dejó? Y ahí está ya temas de robo o temas de extorsión, que en definitiva, digamos, es la violencia y la inseguridad lo que pareciera que es la principal causa. Con lo cual, por eso vemos que estas historias y todas estas narrativas, digamos, de la migración, que la gente, aún cuando la ruta migrante es sumamente peligrosa, la gente decide hacerla, porque, como lo dijo un autor costarricense, para analizar la migración centroamericana, la gente vive entre muros, es decir, los muros que sabe que va la dificultad para cruzar, pero también estas causas, estos factores son otro muro que retornar significa volver a la misma situación. Entonces, vemos que por eso las personas asumen esta ruta migrante que es sumamente difícil, sumamente arriesgada, y lo intentan una y otra vez. La ruta es sumamente peligrosa, mucha gente ha muerto. Ya voy a pasar ahí una señora que murió con su hijo cruzando el río Bravo. Lo que yo sí entiendo, alguna gente que está allá en los Estados Unidos y que en este momento nos está viendo, y ya voy a leer por lo que él dice, él de seguro consiguió un trabajo, pero debe estar ya días. Ahora, lo que mis dos panelistas, tanto el licenciado Sierra como la licenciada Ismaria Platero, están planteando, ahora primero, llegar a Estados Unidos es muchísimo más difícil. Segundo, digamos, de 100 que se cuelen 5. Esos 5 ya dentro de Estados Unidos tienen problemas que los agarren, que no es fácil que les den trabajo. Ahora están castigando a los empresarios, a la gente que contrata indocumentados, ya sea de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México, de Haití, de donde sea, porque Donald Trump, ahorita que miramos esas imágenes, Donald Trump como que piensa que no entre nadie más y sacar a todos los que pueda. Eso es lo que piensa Trump, porque este muchacho me dice, Bernard, por acá, pero acá hay trabajo, aunque sea poniendo pegamento en las ventanas de los edificios nuevos. No ocupas inglés ni profesión, solo deseos de trabajar y voluntad. Sí, pero el problema ahora es cómo llegar a los Estados Unidos, y los poquísimos que logren pasar, también les ponen miles de trabas y la policía está detrás de ellos. Sí. ¿Eso estoy equivocado o estoy en lo correcto? No, es correcto. El asunto está que durante décadas la migración ha sido un derecho humano y sigue siendo un derecho humano. Claro.
Sin embargo, hoy para América Latina y en particular para los Estados Unidos... Una aclaración, para Trump no es derecho humano. Ahí vamos. Para América Latina y para los Estados Unidos es un tema de seguridad y defensa nacional. No es lo mismo el abordaje que está haciendo todo, porque es una política internacional, el tema de seguridad y defensa, y eso se puso muy claro cuando los ministros de seguridad del Triángulo Norte tuvieron reunión aquí en Honduras y pusieron algunas condiciones para evitar que la gente saliera del país de forma voluntaria. La ruta controlada y segura, que es la que ha hecho ahorita el Triángulo Norte, es una mentira, porque esa ruta controlada y segura para regular la migración se ha convertido en un protocolo de documentos que son imposibles para los migrantes poder presentar en una audiencia en la Corte de los Estados Unidos, que son los documentos de amparo. Otra cosa es que el Pentágono, no solamente en México, movilizó 25,000 guardias de la defensa de México para los diferentes puntos de frontera, sino que hace una semana el Pentágono también aprobó la movilización de 25,000 guardias de la defensa de los Estados Unidos para blindar los puntos de frontera. ¿Qué ha pasado con esto? Que en este proceso que lo hemos estado viendo como un movimiento humano, un desplazamiento forzado interno que tiene Honduras con una cantidad de 274,000 hondureños que están corriendo como el gato y el ratón en los 18 departamentos, cifras que las ha dicho el CONADE, las ha dicho el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pero que estas personas no tienen la posibilidad de salvar sus vidas. Además, Honduras ahorita tiene refugios de nicaragüenses que están acorralados también en el territorio hondureño. Pero en medio de todo este panorama de desplazamiento, las políticas que ha hecho el presidente Donald Trump y que está haciendo y que está apoyando también los países del Triángulo Norte, lo que están motivando o han disparado son los índices de la trata de personas, de los secuestros. Sobre eso, del Triángulo Norte, Trump después dijo que los del Triángulo Norte eran unos ladrones. También, así dijo. ¿Se acuerda de eso? Antes con Obama pues se habló del Triángulo Norte, pero lo vino Trump y empezó a decir que eran unos ladrones, que Guatemala, El Salvador y Honduras no merecían ayudas. Son cosas duras para nosotros, pero que son reales. Y Trump, aparte de eso, ya lo está usando como una campaña política, todo esto de correr los migrantes, todos los que puedan sacar y evitar todos los que puedan llegar, ya lo maneja como una campaña política para su reelección. De xenofobia, que incluye también los niños, la situación de vulnerabilidad, de abusos, hasta abusos sexuales en los que están sufriendo los niños en los diferentes albergues, pero que estas políticas se han disparado en otra forma. Han aumentado el trasiego por puntos ciegos de las personas que están cruzando el territorio mexicano con coyotes, con organizaciones criminales, y aumentó también en México ahorita los índices de criminalidad. Esto ha cambiado lo que se llama el sistema de migraciones, digamos, que de alguna manera había aquí dentro de la región. Es decir, porque la migración, hay que decirlo, es un fenómeno que es estructural, es sistémico, hay un sistema, hay una organización, es transversal, pero todas estas medidas ha llevado a cambiar el sistema y las estrategias, y por eso tenemos todo este nuevo fenómeno a partir del año pasado de las caravanas, justamente como una estrategia que cambia ya las formas tradicionales de migración en el sistema. Y como muy bien lo decía la licenciada Platero, es una de las consecuencias de todas estas medidas es que la gente busca nuevas estrategias, nuevas rutas migrantes, pero la gente se vuelve nuevamente a caer en esos muros, digamos, como puede ser también la cuestión de la trata de personas y todavía mayores violaciones a los derechos humanos. Pero creo que también aquí esto, como
los mensajes, digamos, del presidente Donald Trump en torno a su visión de los países del denominado Triángulo Norte, tiene que ver incluso con las mismas causas de por qué la gente migra. Entonces volvemos siempre al mismo análisis, digamos, de estas causas de países caracterizados por fundamentalmente la violencia, y la violencia está relacionada especialmente con los altos niveles de impunidad, con la falta de fortalecimiento de un Estado de Derecho. Entonces esto lo que hace es más bien desafiar más a nuestros países, y el fenómeno entonces de la migración, si bien es un derecho, pero el paradigma con que hay que verlo es desde el paradigma, digamos, del país. O sea, siempre otro país probablemente no va a ser abierto, digamos, a la inmigración, porque no es la historia justamente esto de la humanidad. Más bien la historia está caracterizada por xenofobia, por racismo, incluso desde la antigüedad. Pero esto es el paradigma, es sobre todo hay que ver por qué la gente está saliendo y cuáles son los cambios que hay que hacer aquí en el país realmente para que el país sea un país de oportunidades. Sí, voy a hacer una pausa, antes voy a leer acá, me dicen, los migrantes indocumentados trabajan por efectivo, pero en realidad los gringos, lo que los gringos persiguen es a los que tienen antecedentes legales. Políticas de Trump lo único que harán es aumentar el precio de los coyotes, la migración es imparable. También hemos colocado una encuesta, ponela Eddie por favor. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de la migración? ¿La falta de seguridad o la falta de trabajo? Al final estaremos dando los resultados. ¿Por qué se van los hondureños? ¿Porque no hay seguridad o porque no hay trabajo? Le estamos preguntando a nuestros televidentes cuál cree que usted es la principal causa de la migración, por qué los hondureños se van del país. ¿Los hondureños se van por falta de seguridad o se van por falta de trabajo? Usted puede respondernos ahí en las redes sociales para que nos digan seguridad o trabajo, ¿por qué se va la gente? Licenciado Sierra, a esta fecha, hoy 18 de septiembre del 2019, ¿cuántos hondureños han regresado? Bueno, de acuerdo al observatorio Pero son los que vienen consular, en avión y eso, ¿verdad? los que vienen en avión y que vienen vía terrestre también, se reportan 83.523 a esta semana. La mayoría, el mayor porcentaje proveniente de México, luego de Estados Unidos, también hay de España y de otros países, pero fundamentalmente de México, especialmente vía terrestre. Con lo cual estamos viendo, digamos, que este fenómeno de la deportación, cómo viene en aumento. Al año 2015 fueron un total de 75.875 retornados, disminuyó ¿Tiene las cifras del 2015 por acá? Sí. ¿Cuánto es en el 2015? 75.875. En el 2016... Espéreme. 75.000. 875. 2015. 2015. 2016. 69.370. Se redujo el 2017 a 48.022. Vuelve a aumentar al 2018 a 75.279. Y ahora a septiembre del 2019, 83.523. O sea que de seguir esta tendencia, probablemente vamos a tener más de 100.000 retornados Me está hablando año. que del 2015 para acá, de acuerdo al observatorio, ¿verdad? Esa cifra dice que a Honduras han regresado 352.069 hondureños. Sí. Así es. Exacto, sí. Registrados, ¿verdad? Pero esto lo que evidencia, digamos, es decir, que sí. ¿Cuáles son los pros y los contras? La gente, bueno, en primer lugar, que lo que vemos es que la gente está yéndose, pues
Luego también el efecto de las medidas que se está tomando. Vemos ya como a partir del año 2018 nuevamente se eleva el número de deportados. Con esto que me dice, para tener una idea, han regresado desde esa fecha hasta hoy 5 veces lleno el Estadio Olímpico. Sí. Y esto hay que tomar en cuenta que de acuerdo a estudios se considera que por lo menos hasta el año 2018 del 100% de personas que intentaban ingresar a Estados Unidos, que emigraban hacia Estados Unidos, de toda la migración que cruza vía México, entre un 20 y un 25% lo lograba. El otro porcentaje es retornado y otro porcentaje que se queda en el camino, digamos, entre México y Guatemala. O sea que, de acuerdo a estos datos de hondureños, estaríamos más bien más de 100.000 hondureños intentando migrar, digamos, cada año. Y esto, si lo vemos también con otros estudios, sobre todo estudios en la encuesta que ha venido haciendo el ERIC, la Compañía de Jesús aquí en Honduras, el estudio de percepción del país desde el año 2014 hasta el año pasado, siempre se hace la pregunta en esta encuesta si estaría dispuesto a salir del país. Y vemos que en el año 2014 el 42% estaba dispuesto a emigrar. Y en el año 2018, nuevamente, el 44% está dispuesto a emigrar. El año pasado, como Flaxo y Observatorio de las Migraciones Internacionales, hicimos un estudio en los principales colegios públicos del país, tanto de Tegucigalpa, Choluteca, Comayagua y San Pedro Sula, en donde entrevistamos a estudiantes de último año de secundaria y los resultados son sumamente llamativos. O sea, el 63% de los estudiantes de secundaria decían que al terminar su secundaria, la alternativa que estaban viendo era emigrar, básicamente porque no miraban oportunidades en el país, primero de incorporarse al mercado laboral, segundo de continuar estudios a nivel superior, pero también aquellos estudiantes que habían sido víctimas de la violencia, ya sea ellos o algún miembro de su familia, son los que tienen mayor propensión a migrar. Pero también hoy en día otro fenómeno y otro factor de la migración es la red, es decir, la gente también migra, digamos, porque ya por el tema de la red familiar, la red de amigos, de acuerdo a los estudios, el 85% de los hondureños tenemos un familiar, un amigo fuera del país que ha migrado y esto también jala y es un factor. Entonces, bueno, estos datos lo que nos dicen que en Honduras, por un lado, tenemos el fenómeno del desafío de que la gente está saliendo, el desafío del retorno, y el retorno tiene una serie de desafíos de cómo insertar laboralmente, darle oportunidades a la gente, y este es un desafío especialmente para los gobiernos locales, los desafíos también, sobre todo con este aumento de la migración y del retorno de gente joven y de niños, de cómo se incorporan al sistema educativo, son desafíos para el sistema de salud. Y por otro lado, Honduras también es un país de tránsito, entonces cada vez más el tránsito aumenta y por lo tanto esto requiere de asumir políticas de tanto para atender la salida, el retorno y la población en tránsito. Claudia Álvarez está desde Choloma. Claudia, buenos días, Claudia. Buenos días. Los felicito por el programa, que siempre no me lo pierdo aquí. Sí, yo lo que yo opinar que yo digo que las personas que agarran para Estados Unidos ha de ser por enganche, porque miran que tal vez a un amigo le fue bien, porque no cuentan lo malo o lo bueno cuando ya llegan allá. Entonces ellos por eso están arriesgando la vida, no porque no puedan vivir aquí, porque aquí, sea como sea, uno aquí pasa. Y la mayoría que van piensan que van a juntar dólares y las van allá, porque miro que van madres con 4 niños, que van a ir a hacer allá con 4 niños. ¿Cómo van a trabajar? Está bueno que se fueran solos, estoy de acuerdo, pero ir con los niños. ¿A qué van allá a mendigar de seguro? Porque el gobierno no lo quiere allá porque va a ser una carga para ellos allá. Hay que quedarse aquí en Honduras, que aquí hay oportunidades, que sea, si no me meten líos, tranquilo vive.
Ahora, si anda de chambros y todo lo demás, le va más. Entonces, el que no vive aquí en Honduras ya no puede ir en ninguna parte del mundo. Solamente eso. Gracias. Va a participar como especialista en desarrollo local el ingeniero Arturo Vides. ¿Qué piensa? Bueno, hay dos cosas muy importantes referente a lo que planteaba el licenciado, y creo yo que uno de los impactos más fuertes para Honduras es las remesas. Viene un endurecimiento más en la economía de Honduras, porque recordemos que el Producto Interno Bruto, la mayoría lo sostiene precisamente las remesas de los Estados Unidos. Y ahorita, que tuvo un repunte en el 2018, pero que ahora hay una caída también por estas deportaciones. Algo muy importante que mencionó la señora cuando habla de los niños. Precisamente el que han emigrado de Honduras y de otros países, familias con niños, ha endurecido dos leyes muy grandes en los Estados Unidos, y es la posibilidad de derogar el Acuerdo Flores de los Estados Unidos, que es un logro de 1996 en el que los niños en los Estados Unidos y en los albergues no podían ser retenidos por más de 26 días. Estos niños ya están en estado de privación de libertad y donde han sido víctimas de crueldades muy grandes, y ha sido documentado por Human Rights Watch incluso, en donde la mayoría de ellos han sido víctimas de abuso sexual. Pero ¿qué pasa con estos niños? Estos niños son llevados, y esta es la política que Trump ha utilizado, porque muchos de estos niños son comprados en las fronteras. En Guatemala hay niños que los venden de $50 hasta $5,000 para ser utilizados como escudos, le llaman niños reciclajes, cruzar todo el territorio mexicano y poder ingresar a los Estados Unidos con los niños. Muchos de ellos van dopados durante todo el recorrido, y al final también la entrada de muchos niños no acompañados, que ese es un registro que no lo están manejando las autoridades de Honduras, la deserción escolar a razón de los niños que han tenido que huir del territorio hondureño, y los muchos niños que están extraviados ahorita en el territorio mexicano. Hay también retenidos en el punto de frontera en los Estados Unidos, más de 3,000 niños, redundaban casi por los 4,000 hasta el mes de junio, y que estos niños fueron movilizados por el Pentágono a las bases militares de los Estados Unidos, donde no se sabe después qué va a hacer con el paradero de nuestros niños. Realmente la situación migratoria y los impactos que va a tener en la economía de Honduras, en la vida social de los hondureños, no se va a disminuir por una política migratoria que quieran hacer los diputados, porque no se contempla ni siquiera en la agenda legislativa de ninguno y durante todo el año. No hay nada. A esto no le estamos sumando también la situación del migrante retornado, que se dijo que iba a haber trabajo para ellos y que no lo hay. No se está sumando también que en la crisis del 2014... El dato que dimos es de más de 325,000. Sí. 325,000 que suponíamos se les iba a brindar trabajo, que había dinero. Bueno, la crisis del 2014 provocó que los Estados Unidos dieran una fuerte cantidad de dinero a este país para poder trabajar con el migrante retornado. Sin embargo, ese dinero no se sabe a dónde fue a parar. No se ha hecho nada por las personas que retornan a nuestro territorio. Los campesinos que han vendido sus tierras se han endeudado en su mayoría la gente para poder salir del territorio hondureño, y todo este círculo en lo que estamos encerrados, que no se le ha dado la prioridad a nivel estatal, que ni las autoridades de la niñez, ni mucho menos. Hay niños extraviados, por ejemplo, en Nayarit. Hay un remanente de 900 niños, y la PGR todavía tiene una deuda con Honduras de 4,000 niños del 2014 que no fueron
certificados que entraron o que salieron. Entonces el niño nuestro se ha convertido en un comercio. Realmente la migración ahorita, lo que ha hecho la política de Donald Trump, lejos de frenar el flujo migratorio hacia su país, ha más bien alimentado el comercio de la trata de personas. Se disminuyó, si bien el tráfico de armas, el tráfico de drogas ha disminuido, pero tuvo un repunte en lo que es la trata de personas y el reclutamiento forzoso, el financiamiento de redes criminales, que es lo que quiere combatir ahora Donald Trump, y es lo que está despenalizando también nuestro Código Penal en los próximos días. Estas penas para estos delitos que son ahora a nivel transnacional están siendo despenalizados a nivel interno. Entonces no hay una voluntad realmente en Honduras para que cesen estas acciones. Los niños que están pasando, la mayoría de gente y los núcleos familiares, no se van porque quieran llevar a sus niños a sufrir tampoco, sino porque ninguna madre quiere dejar sus niños sabiendo que después va a ser imposible mandar a traer a los niños. Sí. Sobre eso... Solo permítame que tengo al ingeniero Vides en la línea. Ingeniero, sobre el tema, buenos días. Sí, muy buenos días, Raúl, y a los demás panelistas. Sí, estaba escuchando y no creo que sea la seguridad y la falta del trabajo el motivo principal de que la gente emigre al exterior. Sí, creo que son causales, pero no son las primordiales. Yo creo que el problema que tiene la gente es que busca una mejor calidad de vida para sus hijos en otros países. Mucha gente que emigra del campo a la ciudad es con el sueño de venir a mejorar su nivel de vida. Al no lograrlo aquí, por eso Tegucigalpa y Puerto Cortés son los que más salen para otro lado, porque al no haber realizado sus sueños se van para otros países buscando ese sueño que no encontraron en este país. En lo personal creo que el país, como gobierno, tiene que cambiar su forma de gobierno para crear desarrollos locales en cada municipio y retener tanto la emigración del campo para la ciudad. Yo tengo y trabajo en el campo también y veo la posibilidad que hay trabajo, pero con los salarios que realmente nosotros pagamos, esta gente no va a salir de la pobreza y no va a mejorar ni va a realizar sus sueños. Tenemos que crear emprendedores en el campo. ¿Y cómo hacerlo? Cambiando el sistema y proceso de este gobierno. Tenemos que hacer una transformación en todo el país, en todas las autoridades, para crear esas riquezas a nivel de todos los municipios. Es la única forma que para mí, en lo personal, creo que vamos a evitar la migración. La gente ya se acostumbró a vivir con inseguridad y sabe que si no anda con gente delictiva no va a tener ningún problema. La gente que muere en este país es porque andan en cosas malas. El trabajo existe en este país. Cuando requiere cortar el café, tenemos que traer gente de Nicaragua porque el hondureño no quiere cortar café. Queremos que sembrar maíz, no tenemos quien nos ayude a sembrar maíz. Ese es el problema que tenemos del campo, las pocas posibilidades que existen en estas comunidades para lograr sus sueños, ya sea sueño hondureño, para que sus hijos salgan de esa pobreza. No las tenemos. A nivel de educación, usted agarra un niño de sexto grado y apenas sabe leer y escribir. En la capital, los niños los pasan de un grado a otro, porque si los aplazan, posiblemente sean hijos de un marero y lo van a terminar matando o amenazando al profesor. Entonces no existe esa conciencia de lo que tenemos que hacer. El gobierno tiene la solución para mí de hacer esto. Tiene que cambiar su forma de gobierno, tiene que darle vuelta a la tortilla, como dice un amigo, pero que tenemos que gobernar para los más necesitados, creando riqueza. ¿Qué tiene que estar haciendo aquí en el Ministerio de Agricultura y Ganadería? Si ellos deberían estar en el campo. Es allá donde producimos. Tenemos una cantidad de ingenieros trabajando en agronomía, sentados en un escritorio, pudiendo ellos estar dando asesorías a los campesinos, a los diferentes municipios, para apoyar al campesinado. Esta es la situación real que vive Honduras. Pero no creo que sea falta de trabajo. Trabajo hay en este país.
pero no es el suficiente salario que reciben para salir de esa pobreza. Ese es, y ojalá que pues lo tomen en cuenta las autoridades del gobierno lo que estoy diciendo. Me gusta lo que es desarrollo local, he estudiado a mi gente, he platicado con ellos y sé que el pueblo tiene la necesidad y el deseo de cambiar. Y si mucha gente se mete en la droga porque ven el camino más cerca para desarrollar sus sueños para su familia. Muchas gracias, señores, y que pasen buen día. Gracias al ingeniero Arturo Vides. Me decía, licenciado Sierra. Bueno, en primer lugar, con lo que planteaba también la señora que habló, yo creo que también aquí hay que ver que ha cambiado, digamos, en Honduras el sujeto migrante y por qué hoy se migra con los niños, con la familia. Ya tenemos una experiencia migratoria de más de 30 años, que a partir, digamos, de finales del siglo pasado empieza a emigrar con más, crece la migración hondureña, especialmente hacia Estados Unidos. Honduras no era un país hasta antes de los 90, digamos, de tradición migrante. Sí aumenta y ha aumentado en este siglo. Y primero vemos que el sujeto migrante era principalmente el hombre, luego hay un proceso de feminización de la migración, empieza a migrar la mujer y hoy empieza a migrar, digamos, los jóvenes y los niños y el concepto, digamos, de familias, porque también de acuerdo a estudios que hemos realizado, también vemos que los efectos de esta emigración tiene que ver especialmente con las familias, en estudios, digamos, estas fracturas que se dan, digamos, entre familias con población migrante, donde hay una persona que ha migrado, especialmente el jefe de hogar, tiene consecuencias esto para las familias, especialmente para los niños, y esa experiencia es una experiencia acumulada. Entonces, por lo tanto, hoy en día la gente quiere migrar, digamos, con la familia, porque por todos los problemas que esto significa. De acuerdo a varios estudios, pareciera que un drama, digamos, en Honduras, que se habla que actualmente cerca de 400,000 a 500,000 niños y jóvenes en el país que están dentro del sistema educativo público no están viviendo con ningún familiar, con lo cual esto, bueno, están prácticamente niños y jóvenes un poco a la deriva y que son la única alternativa que también van a ver ellos es la migración y por eso también este aumento de la migración, digamos, de niños y de jóvenes. Y en relación a lo que planteaba el ingeniero, sí, fundamentalmente el fenómeno de la migración es multicausal en el país y claramente, digamos, de acuerdo a las regiones, a los territorios, hay causas que determinan más la migración. El gran tema en Honduras es el tema de las oportunidades socioeducativas, oportunidades laborales, oportunidades incluso políticas, de participación política, oportunidades de generación de identidad, pero también oportunidades también de seguridad y seguridad en el sentido amplio, digamos. Estamos hablando especialmente de seguridad humana y la seguridad humana es que cuando las personas vivimos libres de temor, ya sea el temor a la violencia física, el temor a la violación a los derechos humanos, como libres frente también a los temores como es la falta de empleo, la falta de acceso y de falta de oportunidades. Y entonces desde esa perspectiva es que hablamos que la seguridad es uno de los factores de la emigración en el país. Bien, aquí tengo una llamada también desde el barrio Casamata. Si me decís, Eddie, por favor. Don Carlos Núñez. Don Carlos, buenos días. Buenos días a la gente en los paneles. Yo les quiero decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el ingeniero, porque él mismo dice que él tiene tierras y que tiene inversiones. Entonces el ingeniero no se quiere ir para los Estados Unidos. Pero aquí en Honduras, mire, vaya usted al departamento del Paraíso, fíjese que la gente prefiere ir a cortar café a Nicaragua que quedarse cortando aquí en Honduras porque la gente como el ingeniero le quiere pagar a la gente una papada, pues con lo que no pueden ni sobrevivir.
Entonces la gente tiene que irse de aquí. También el tema que ustedes están diciendo, la seguridad, que han matado en 10 años 150,000 personas. Esas personas que han matado son gente humilde, todos que ustedes miran que andan en la calle, los agarran a tiros y ahí quedan muertos, gente que no andaban armados, gente que no están metidos en drogas, pero como no investigan nada, entonces dicen que es que les hicieron un ajuste de cuentas. Eso es una mentira. Yo les voy a decir algo, hace poquito hubo un partido en Canadá, iba a jugar Olimpia con un equipo de Canadá. Entonces los canadienses le negaron la visa a un montón de jugadores del Olimpia y solo dejaron entrar los que ellos querían para poder ganar ese partido. Pero yo le voy a decir una cosa, si es que los canadienses, ellos vienen aquí, ellos no necesitan visa para entrar a Honduras, pero nosotros para entrar a Canadá sí necesitamos visa. Pero ¿cuál es lo más feo de este problema? Que Canadá es el país que tiene el 80% de las explotaciones mineras en este país, son canadienses. Nos están explotando, nos están saqueando y no podemos nosotros ni siquiera visitar su país, pero ellos sí pueden venir acá. Esos son los problemas que tiene Honduras, que es una desigualdad entre los Estados Unidos y entre Honduras y Canadá y Honduras. Tenemos que andar como perros ahí lambiendo para podernos entrar a los Estados Unidos. Eso no es así. Yo les voy a decir una cosa, miren a Panamá. Panamá se deshizo de los gringos y se quedaron con el canal y ahora vaya, mire usted a Panamá. Usted a Panamá va a mirar esas ciudades para que usted esté en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas APP son las que arruinan a los países. Y entonces nosotros tenemos el grave problema que nos están saqueando y al mismo tiempo el Departamento de Estado le dice a todos los inversionistas internacionales que no vengan a invertir a Honduras porque aquí es un solo desastre. Todos lo sabemos y nos quedamos callados porque somos sinvergüenzas y por eso tenemos que estarlos limosneando a ellos. Miren, ve, aquí 4 o 5 veces al año siempre hay unos programas por ese tren interoceánico que quieren hacer. Vaya a preguntarle a los gringos si lo quieren hacer, no lo quieren hacer. Pero saben sí quién lo quiere hacer, ese tren aquí en Honduras, que son los chinos. Los chinos son unos especialistas en el transporte de carga y ahora lo hacen con trenes, unos trenes que se llaman trenes balas. La ventaja que tiene Honduras al poner un ferrocarril interoceánico con trenes balas es que aquí pasarían 10 veces más barcos que los que pasan en Panamá en un día. Pero aquí en Honduras somos el único país de Centroamérica que no tenemos relaciones con China. Mire, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, todos los países tienen, solo Honduras no. ¿Por qué no tenemos relaciones con China? Porque los gringos no quieren. Entonces, como los gringos no quieren, el presidente de Honduras, como lo mantienen presionado, el hombre no lo va a dejar hacer. Imagínese usted que ahora traen israelitas para venir a cuidar las minas de aquí de Honduras. ¿Dónde ha visto usted que son las minas de Salomón las que tenemos aquí para que vengan los israelitas a andar cuidando las extracciones mineras? Eso no es así. Miren, yo les voy a decir, aquí en Honduras nosotros tenemos un proyecto que se llama la Represa del Tigre. Esa represa del Tigre era una super represa que íbamos a hacer aquí para poder venderle energía a El Salvador y agua. Solo con esa venta de agua y de energía eléctrica a El Salvador, nosotros aquí en este país pasaríamos tranquilos. Pero no se hace, pero dígale a los gringos que se la hagan, no la van a querer hacer, pero váyase a China. Esos chinos sí quieren, mire, los chinos es el único país a que le tienen echado el ojo en Centroamérica es a Honduras. Y ellos han tratado de venir aquí, pero no los dejan entrar. Mire, esa gente ya nos ponen ese ferrocarril interoceánico y no solo eso, sino que nos pondrían una línea desde Ocotepec hasta ir a pegar a la Mosquitia y atravesar dos Honduras, porque miren cómo fue que los Estados Unidos se hizo un país grande. Lo primero que hicieron fue atravesar una línea de tren por todos los Estados Unidos y a lo largo de la línea de tren ahí fue donde se fundaron todas las ciudades de los Estados Unidos. No podemos seguir en eso, tenemos que abrir nuestras puertas a otras inversiones, no podemos estar esperando nosotros que nos vengan a invertir de los Estados Unidos cuando los gringos, el mismo Departamento de Estado les dicen que no vengan a invertir a Honduras. Gracias, don Carlos Núñez, desde el barrio Casamata. Ismania. Bueno, yo estoy... ¿Y lo que dijo el ingeniero? El ingeniero, yo estoy en contra de lo que dice el ingeniero, porque no aquí no hay un estudio de las personas que mueren o por qué razones mueren. Y coincido también con la segunda llamada, porque nuestra policía se ha convertido en levantamuertos. No hay realmente una investigación o detenciones por asesinatos. Si usted se fija, todas las noticias versan en detención de extorsión, en detención de otros ilícitos,
pero no en crímenes o detención de asesinos, que pueden haber muchos en serie. Según la ONG Casa Alianza, 21,000 jóvenes y niños han sido hasta la fecha asesinados, y esto es un informe que lo reafirma el Observatorio de la Universidad Nacional. Jóvenes que estaban estudiando en la universidad, jóvenes que estaban en colegios, no son jóvenes en vagancia, ni son jóvenes que han sido involucrados en acciones ilícitas. Tampoco Honduras tiene un informe de medicina forense que le determine cuántas de esas personas que han sido asesinadas consumían o murieron porque estaban consumiendo sustancias tóxicas. La situación del campo es bien complicada porque hasta ahorita, además de que tenemos secos los ríos, que ya tenemos un muerto, que ese muerto sí se fue de la misma forma que se van todos los muertos, porque ese río que no habla, que está ahí, que a nadie le importa, que ya no hay dragados ni siquiera para los ríos, pero este río ya no está llevando agua a la zona sur de Honduras, y no hay producción de arroz este año, no hay producción en ninguna de las tierras de la zona sur. La gente está viviendo, mira, hay un poblado del sur donde la gente está llena de piojos, con epidemias tan grandes, donde no hay medicamento, no hay un hospital que tenga medicamento en Honduras. Hasta el año pasado todavía seguíamos siendo, según el informe de México, del INAM de México, uno de los países con más delincuencia, con más impunidad, con más corrupción, y no hemos hecho hasta el momento un combate contra este flagelo. Algo terrible y creo que por ahí va la acción de aceptar el tercer seguro, es que Honduras, al declararse como tercer seguro, justificaría que Honduras no tiene redes de corrupción, de impunidad, porque si no las tiene, ¿a quién vamos a meter presos? Si Honduras es tan seguro, eso viene a blindar más bien el delincuente, que ya de por sí está blindado con el Código Penal. La mayoría también de empresarios, que lo mencionaba el ciudadano posteriormente, los empresarios que han cerrado sus negocios, los transportistas. El tercero seguro no justificaría la presencia de 9 unidades que existen en Honduras para el combate de la delincuencia organizada, y que hasta el momento no están dando respuesta, porque sería entonces contradictorio a los informes que está dando la ONU, el ACNUR y la OEA. Ahora, está muy claro, como decía el señor que habló, que un norteamericano en Honduras, aunque ande los pies descalzos, es un norteamericano. Él entra y sale de nuestro país, él hace lo que quiere en Honduras. Sin embargo, el hondureño debe de entender de que si se acerca al territorio de los Estados Unidos, se convierte en un criminal. Eso está muy claro. El ingeniero también planteó otra situación, de que el que moría en las calles es porque algo debe, y eso es mentira. El muerto no puede hablar, el muerto no tiene ni siquiera quien le hable. Y las cifras este año no hemos visto hasta ahorita por parte de todas las autoridades de los entes del orden, ni al menos un desarme general. Está más bien blindado todo lo relacionado con las armas. Esa acción del ingeniero lo que está haciendo es reafirmando que efectivamente Honduras migra la gente porque está en delincuencia, y eso no es así. Honduras es el país donde la jubilación para el caso está secuestrada. Aquí el periodista, el abogado, no tienen ni siquiera la oportunidad de comprar un ataúd, y muchas personas están muriendo en una calamidad muy grave. Tuvimos una marcha durante todo este proceso de lucha por los derechos de la población, pero seguimos teniendo 16 hospitales en donde se robaron 700 millones y donde no hay medicamentos, y donde el CNA, la ATIC, la UFESIC, la MASI vendrían a quedar con el tercero seguro como órganos
inservibles, porque este es un país de paz y tranquilidad y donde todo el mundo puede quedarse aquí. Este combate a estas redes criminales ya se convirtieron solo en una a nivel internacional, que es la red de trata de personas, el financiamiento, el enriquecimiento ilícito y la promoción de estas redes para la explotación sexual y laboral. En contrapeso con nuestra ley de trata de personas, que ha sido más bien reducida a uno de los capítulos del Código Penal, que solo va a ser castigada con 5 años, cuando antes al menos eran 20. Sí. Voy a leer un poco lo que la gente está diciendo en las redes, luego voy a ir a una pausa para contarles. La embajadora de Honduras, María Dolores Agüero, entregó las credenciales a Donald Trump y habla de un posible encuentro con el presidente Hernández. Roberto Izaguirre, en respuesta a Canal 11, Honduras está gobernada por el cartel de drogas más grande de la historia, liderado por Juan Orlando. Partido Nacional, partido narco, ha acabado con la oportunidad de educación, salud, trabajo, la delincuencia en aumento, ha convertido en un país inhabitable. Leslie Rivera Martínez, hay muchas razones que esa. Primero, falta de trabajo, falta de oportunidades, falta de salud, falta de educación, entre otros cuantos. Eduardo Ulloa, ¿por qué personas de países nórdicos como ser Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia no migran? ¿Será que en esos países hay buena calidad de vida? Es la mejor vida del mundo. Productores de... Ese fue un comentario mío. Cuando él dice hay buena calidad de vida, productores de buen liderazgo de autoridades, ¿será que en nuestro país carecemos de buenos líderes? Dice don Eduardo Villeda. Y más adelante les cuento, o ya desde una vez, antes de la pausa, la embajadora de Honduras ante pueblo y gobierno de los Estados Unidos, María Dolores Agüero, presentó sus cartas credenciales ante el presidente Donald Trump en ceremonia en la Casa Blanca, acreditándolo como la primer mujer que representa a Honduras ante el gobierno de los Estados Unidos. La ceremonia tuvo lugar el lunes de esta semana en horas de la mañana, donde la diplomática hondureña comunicó la agenda a desarrollar durante su gestión al frente de la Embajada de Honduras en Washington. La diplomática mencionó que la cita con el mandatario Trump estuvieron 11 embajadores de distintos países y el protocolo duró aproximadamente 3 horas. Lo primero que el presidente Trump destacó es que la importancia que le concede a la relación con Honduras, manifestando que Honduras es un socio clave y que estamos en un momento de oportunidad y de retos significativos que nos permitan enfocarnos en una agenda positiva en la relación entre Honduras y Estados Unidos, dijo Trump a la embajadora María Dolores Agüero. Contó que le trasladó a Trump el mensaje del presidente Juan Orlando Hernández para dinamizar aún más las relaciones entre ambas naciones. Hablamos de distintos mecanismos de cooperación que tenemos actualmente en negociación, dijo. Agüero reconoció que una de sus prioridades es que se materialice un encuentro entre Donald Trump y Juan Orlando Hernández. Estamos trabajando con el equipo de la embajada y las autoridades del gobierno de los Estados Unidos en un encuentro entre ambos presidentes para reafirmar esa excelente relación que tenemos y que estamos trabajando en profundizar en distintos campos que son fundamentales para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país. La embajadora Agüero es la segunda funcionaria del gobierno de la vida mejor que se reúne con el mandatario Donald Trump. Ya lo había hecho su antecesor, el ex embajador Marlon Tábora. Este reconocimiento ya de la embajadora de Honduras, que está en pantalla, con Donald Trump. Bien, vamos a nuestras conclusiones con nuestro sociólogo don Rolando Sierra. Primero quiero agradecerle su comparecencia esta mañana y compartir sus conocimientos con la población. Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, seguir analizando con mayor profundidad todo este fenómeno de la migración. El país necesita de respuestas, necesita de oportunidades para la gente. Volviendo un poco a lo que planteaba el ingeniero, solo me gustaría decir que de cerca de los 350.000 productores que hay en el agro hondureño, prácticamente el 85% produce en laderas. ¿Y esto qué significa? Que aunque trabaje mucho, siempre producir en ladera va a ser de más alto costo y de menor productividad. Y esto no deja de crear frustración también, y por eso en buena medida también esto hoy en día está generando migración. Por lo tanto, es un tema aquí
sí, de oportunidades, pero también de revisar toda la política de desarrollo del país, porque en definitiva esto tiene que ver con el modelo de desarrollo que hemos tenido, digamos, que no ha sido capaz de generar oportunidades para la gente, superar la pobreza. Sabemos que el país no ha reducido la pobreza. Del año 2001 el 62% de los hogares estaba en condición de pobreza. Al año 2018, según los datos, el 64% de los hogares está en condición de pobreza. Un modelo de desarrollo que no es incluyente, no es equitativo espacialmente. Por eso tenemos departamentos y municipios con menor desarrollo y departamentos y municipios con mayor desarrollo. Y por lo tanto también el modelo político, también la crisis políticas que hemos vivido en los últimos años, esto está generando una causa de las migraciones. De hecho, Honduras es uno de los países centroamericanos que tiene el mayor número de personas pidiendo asilo o refugio, ya sea en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica como en España. El que recibe a la embajadora sus cartas credenciales. Bueno, yo creo que esto es importante, creo que es un mensaje. ¿Qué mensaje es? Es un mensaje, bueno, que no hay rupturas, digamos, con el gobierno de Honduras. La embajadora actual era la canciller y en ese sentido que tiene el mensaje que va a replantear, digamos, el vínculo con Honduras y probablemente tenga otro tipo de negociaciones y medidas. Licenciado, gracias. Gracias a usted. Bien, cerramos con Ismania Platero. Ismania, ¿qué le decimos a la población, a la gente que vive pendiente, de sus familiares que se han ido para los Estados Unidos, otros que ya están allá, otros que desgraciadamente no han podido pasar, otros... Bueno, hay el problema de que a otros los secuestran también. Ayer murió una compatriota y su hija en el río queriendo pasar hacia los Estados Unidos. ¿Usted qué le dice a la gente? Bueno, yo creo que hay que agarrarse de esa fotografía que pusiste en la de Donald Trump con la... Ponerle en un recuadro la foto ahí. Sí. Pienso que el rostro de Donald Trump y de la yo veo a Donald Trump. Demasiado feliz. Ayer Samantha, mi compañera en la noche, pone esa foto de Donald Trump en un recuadro con la canciller, me decía, mire qué alegre está Donald Trump. Definitivamente, para mí eso significa que Honduras es el tercero seguro hasta ahorita. Y el tercero seguro para los migrantes que están en el punto fronterizo significa que no van a pasar en las audiencias y que el día de ayer lo ha dicho la Organización Médicos Sin Fronteras, que la situación que viene en el punto de frontera es sumamente grave para los que están allá. Son 37,000 migrantes que están en la frontera sur y que no van a pasar tan fácilmente fuera. Esta sonrisa solo la vi otra vez cuando el presidente López Obrador metió a la guardia y metió a toda la fuerza contra la población migrante. El migrante debe de entender que esto no es una dádiva, el pedir refugio o el pedir asilo en un lugar. Es un derecho, pero es un derecho que le va a costar mucho, que le puede costar la vida, porque están saturados los albergues a 3,000 cada albergue con una capacidad de 200, donde están sufriendo los niños, donde no le interesa, según esa fotografía, y miro yo a la señora representante del Estado de Honduras, la situación de vulnerabilidad que ayer denunció la organización más importante que está trabajando en México, que es Médicos Sin Fronteras. Una situación de abuso, de vulnerabilidad, y donde el MPP, o sea, el mecanismo de protección de migrantes, el protocolo que tienen los jueces en ese punto fronterizo, va a exigir con más fuerza los documentos de amparo, que son todo un expediente que justifica que usted tiene un peligro muy claro en Honduras y que está saliendo de Honduras por ese peligro. Algo que los organismos de derechos humanos aquí en Honduras han mantenido callado hasta el momento.
y que algunos hasta se han prestado para no facilitar y agilizar documentos que los hondureños están necesitando para las audiencias que empiezan a partir del día viernes de esta semana. Las personas que están viajando con niños deben de entender también que se ha ratificado por parte del gobierno de los Estados Unidos y de las diferentes cortes la separación de los niños de sus familias, de sus adultos, de sus padres, de los que van. Eso es un hecho. Se le puede dar asilo a un familiar, pero los niños van para otro lado o son retornados. Eso es lo que se está ofreciendo. Se está manipulando el cariño de los niños y los niños están enfrentando situaciones muy drásticas, muy dramáticas. Lo dijo Bachelet de las Naciones Unidas, que la situación traumática que están viviendo nuestros niños es grave y a nadie le ha importado. Deben de entender también la población que esa política que ya fue ratificada y que va a separar a estos niños de las familias, deben de estar preparados. Lo que el gobierno de México está ofreciendo ahorita, los que puedan, deben de acogerse al Comar, al ACNUR, para que puedan ser beneficiarios de algunas prebendas que está dando el gobierno de México, como empleo temporal y 100 pesos de comida para algunos hondureños. Y que el proyecto Sembrando Vida, que esperemos que es un proyecto nada más, porque no sabemos dónde van a sembrar si no tenemos ni agua, ahorita ni llueve en Honduras. Entonces la situación es grave y debe de entenderlo así la canciller, la señora Nelly Jerez, debe de entenderlo también el presidente, pues siento que son medidas de presión muy fuertes, siento que ya hay un contrato bajo la mesa con Donald Trump y que vamos a lo mismo que Bukele, que ofreció tanto para combatir la migración y dar oportunidades y hasta ahorita no ha hecho absolutamente nada. Ya se unió El Salvador también con políticas represivas y lo único que yo espero es que nuestras instituciones del orden se dediquen a hacer capturas y a priorizar en aquellos que cometen crímenes grandes, al menos para que reduzca un poco el asesinato y los índices de violencia que pretenden taparse con cifras maquilladas, pero que sí existen en la actualidad. Antes de irnos, póngame los resultados de la encuesta que preguntamos a nuestros televidentes y a los que nos siguen en las redes. ¿Cuál cree usted que es el principal causa de migración? Participe. Seguridad, 25%. La falta de trabajo, y es cierto, las encuestas lo reflejan en Honduras. La falta de trabajo, 75%. Licenciado Sierra. Bueno, yo creo que el tema aquí siempre es el tema de las oportunidades y el tema de la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad humana, es el tema de seguridad de tener trabajo, como seguridad también frente a lo que puede hacer la violencia y la violación a los derechos humanos. Bien, gracias al licenciado Rolando Sierra, sociólogo, a la defensora de los derechos humanos, Imania Platero, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Aquí, claro, han hablado ellos la realidad del tema migratorio, del tema de viajar a los Estados Unidos, de la situación de los hondureños allá. Ismania ha sido clara de que cree que Donald Trump puede tener ya un acuerdo con las autoridades hondureñas y también lo que es que ha recibido las cartas credenciales de María Dolores Agüero, que es la canciller de la República, pero ojalá se le ablande un poquito el corazón a Trump y ayuden algo a los hondureños. Gracias, buenos días.